Buenas, chavalería. Oye, ¿cómo estamos, chavales, chavalería en general? Con café con leche, por supuestísimo. Tengo la garganta jodida. Voy a intentar no toser mucho. Joder, empezamos bien. Hoy en el canal vamos a hablar sobre pliometría. ¿Qué es? ¿Cómo y cuándo realizarlo? Y ejemplos prácticos. ¡Vamos a por ello! ¡Oh! Mirad, la pliometría o el ejercicio pliométrico es una forma de entrenamiento de fuerza que lo que hace es enfatizar la carga de músculos durante una contracción muscular excéntrica, que viene seguida de una contracción concéntrica. Es decir, cuando nosotros tenemos una contracción del músculo, podemos llegar a estirarlo. ¿Por qué se estira? Porque la fuerza interna del músculo es inferior a aquella fuerza que lo está estirando. Pero el lapso de tiempo que hay entre la fase excéntrica y la concéntrica es muy pequeña, inferior a 200 milisegundos. Creo que ya ha quedado muy claro la importancia del entrenamiento de fuerza, tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, como para evitar lesiones. Los componentes del entrenamiento de fuerza son dos principalmente. Tiene un componente que es más muscular, hay puentes cruzados, que son los que realmente hacen la contracción muscular de manera mecánica, pero también hay un componente que es más neural. Y ahí es donde depende nuestro sistema nervioso. ¿Qué capacidad tiene o agilidad tiene mi sistema nervioso de activar determinadas unidades motoras? A nivel de recordatorio, hay dos tipos de fibras principalmente. Fibras tipo 1, que son las lentas, fibras tipo 2, que son las rápidas. Las fibras tipo 2 están en fibras tipo 2A y fibras tipo 2X. En corredores, el principal objetivo del entrenamiento de fuerza es desplazar nuestra propia carga, o sea, nuestro propio peso corporal, lo más rápido posible durante el gesto de carrera. Y aquí empieza ya a tener más importancia la pliometría. En el momento en que nosotros vamos del punto A al punto B en menos tiempo, antes tardaba 45 minutos y ahora tardo 40 minutos, lo que estoy reduciendo son todos los tiempos, excepción del tiempo de vuelo, pero todos los tiempos se están reduciendo. Uno de ellos es el tiempo de contacto. Ese tiempo de contacto es el que realmente puede ofrecer al deportista aplicar fuerza. Es decir, si tengo mi pie en contacto 300 milisegundos, tengo ese tiempo para poder aplicar fuerza. Necesito que mi sistema nervioso sea rápido. Esta gráfica es lo que se conoce como curva fuerza-tiempo. Lo que quiero que entendamos es lo siguiente. En el eje de las X tenemos tiempo en milisegundos, el eje de las Y fuerzas en newtons. Lo que vemos es que a más tiempo, más fuerza puedo ejercer. Si yo miro a 800 milisegundos y cojo la línea negra como referencia, veo que a 800 milisegundos soy capaz de hacer casi 500 newtons. Si voy a ver los 100 milisegundos, 100 newtons. Lo que a mí me interesa es desplazar esta curva hacia la izquierda. La curva negra ahora pasa a ser la roja. Me da igual que a 800 milisegundos haya perdido fuerza máxima absoluta, pero vamos a analizar qué sucede en tiempos bajos. Si voy a ver los 100 milisegundos de antes hacía 100 newtons y ahora soy capaz de hacer 150 o 100, lo que sea. Lo que quiere expresar esto es que hay una necesidad importantísima de mejorar esa curva que se desplace hacia la izquierda. Si queréis buscar información al respecto y demás, o si queréis un día hablamos sobre esto, se llama mejorar la RFD, que seamos capaces de hacer más fuerza en menos tiempo. Y ahí tiene una importancia altísima ese trabajo de pliometría. Lo primero que tenemos que conseguir para desplazar esa gráfica hacia la izquierda es ser eficientes, rápidos, activando las fibras tipo 2. Y luego necesitamos coordinar de manera eficiente nuestra voluntad con la respuesta de automatización que hay por parte del sistema nervioso. Lo que sucede en el sistema nervioso es algo brutal. En nada de tiempo recibe información del sistema nervioso de qué información me está dando el músculo, tensión, velocidades de tensión, estiramientos, acortamientos y demás, y además la voluntad del flipado o de la flipada esta de lo que quiere hacer, y hace caso a uno o hace caso a otro. Y además, a base de ir repetir ejercicios y patrones, el sistema nervioso aprende y empieza a anticiparse a esos patrones, por ejemplo, de carrera. Esa anticipación es muy importante para la pliometría. Cuando hablamos de pliometría, deberíamos de estar hablando de ciclo, estiramiento, acortamiento. En el momento en que el ciclo estiramiento-acortamiento del músculo, ese cambio rápido en menos de 200 milisegundos de excéntrico a concéntrico, si se hace lento porque el ciclo estiramiento-acortamiento del músculo no es eficiente, nuestra capacidad y nuestra eficiencia para poder ejercer esa fuerza de más que nos da la pliometría desaparece, se pierde, normalmente en forma de calor. Y perdemos todos esos beneficios que nos puede aportar la pliometría. Y el riesgo de lesión incrementa. Cuando el músculo se estira en excéntrico, antes de pasar al concéntrico, hay una fase muy pequeña, muy poquito tiempo de fuerza isométrica.
Si eso se controla de manera eficiente, la unión miotendinosa, es decir, la unión entre el músculo y el tendón, es capaz de almacenar energía elástica, sobre todo principalmente en el tendón. Ese estiramiento del músculo en esa fase excéntrica empieza a acumular energía gratis. En el momento en que se frena, significa que hay una fase isométrica, es decir, la fuerza que hace el músculo interna es igual a la fuerza externa, a nuestro peso corporal, más la gravedad, más lo que sea. En el momento en que el tiempo entre excéntrico y concéntrico, es decir, esa fase isométrica es muy largo, se pierde. ¿Por qué? Porque el músculo se estira más de lo que debería. Si el músculo se estira más de lo que debería, esos puentes de actina y miosina se empiezan a perder. Por lo tanto, si mi fuerza isométrica es baja, tengo muchos riesgos de que cuando empiece a hacer pliometría, saltos, multisaltos, a correr, el músculo se sobreestire y esa energía elástica se pierda en forma de calor. Y es cuando dices, buah, tengo inflamación en los tendones. Cuando hay una tendinopatía, la fuerza isométrica hay que valorarla y hay que mirarla. Si nosotros somos capaces de tener un ciclo de estiramiento-acortamiento eficiente, ese tiempo de contacto que se reduce me va a permitir que mejorar la RFD que hemos comentado antes. Mi sistema nervioso va a ser más eficiente, va a aprovechar mejor la energía, va a aprovechar todo muchísimo mejor. Ahora bien, todas las distancias en atletismo tienen sus tiempos de contacto. Vamos a poner como ejemplo los 100 metros lisos. En los 100 metros lisos poco se puede mejorar ya. ¿Por qué? Los tiempos de contacto son tan bajos, están por debajo de los 100 milisegundos el pie en contacto con el suelo, que el sistema nervioso no es capaz de aplicar tanta fuerza. Y ahí está el límite. Por lo tanto, es muy importante trabajar la pliometría y más sobre todo conforme nos preparamos para distancias más cortas. Existen dos tipos de ciclo de estiramiento-acortamiento, uno rápido y uno lento. Cuando hablamos de ciclo de estiramiento rápido, nos referimos a que las articulaciones tienen pequeño rango de movimiento y los tiempos de contacto en el suelo están entre 100 y 200 milisegundos aproximadamente. Cuando hablamos de ciclo de estiramiento-acortamiento lento, se caracterizan por tener rangos de movimiento de las articulaciones más amplios y esa fase de tiempos de contacto y demás están entre 250, 300, 500 milisegundos. A partir de ahí empiezan a aparecer muchos ejercicios y muchas modificaciones de estos ejercicios y alternativas según tus necesidades. Beneficios del entrenamiento pliométrico. Lo primero, van a mejorar la fuerza ejercida por el músculo, por todo lo que hemos comentado ya anteriormente. Puede mejorar la eficiencia mecánica. ¿Eso qué significa? Han visto en algunos estudios que gracias a ese aprovechamiento de energía gratuita del tendón, esa energía elástica del tendón, han visto que en la fase concéntrica hay una menor activación de esa musculatura. Mi rendimiento va a incrementar. ¿Por qué? Porque voy a estar consumiendo menor energía porque hay menos fibras musculares participando y por lo tanto voy a reducir el aporte energético anaeróbico, por lo tanto menos lactato. Puede atenuar los efectos mecánicos de las fuerzas de impacto. Obviamente, si tengo una musculatura que es capaz de estirarse, de contraerse y demás, va a absorber mejor ese impacto. Va a mejorar la coordinación muscular. Van a reducir el tiempo de contacto. Duty factor, economía de carrera. Al mejorar la economía de carrera, voy a ser más eficiente. Pasamos a los ejercicios. No los he ordenado por orden de nada, ¿vale? Simplemente, pues, algunas propuestas para vosotros. Antes de empezar a hacer un trabajo de pliometría estético como lo que vamos a ver, mi recomendación es que en el entrenamiento de fuerza que hagáis habitualmente, empecéis a introducir la intencionalidad. Es decir, que intentéis subir o desplazar esa carga a la máxima velocidad de intención. Con eso lo que vamos a empezar a introducir, ¿qué es? Esa capacidad del sistema nervioso de empezar a reclutar esas fibras tipo 2, con la seguridad de que no hay inercias, de que no hay frenadas, de que no hay unos impactos excesivos. Luego podemos empezar a incluir ejercicios de este tipo, de control de la frenada. Frenada de inercia a dos piernas. Bien. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Mirad, yo subo puntas, los brazos lo que van a hacer es incrementar un poquito la inercia, el peso que tiene que estar soportando. Cuando bajo, el músculo empieza a hacer fuerza. Conforme voy bajando, se está estirando, fase isométrica, y el ejercicio se para en esa fase isométrica. Subo, isométrico, paro. No he cerrado el ciclo que hemos dicho de excéntrico, isométrico, concéntrico. Es excéntrico, isométrico. ¿Con eso qué estoy haciendo? Estoy empezando a activar o a mejorar la participación de esas fibras tipo 2 sin impacto, sin carga, sin salto, sin nada. Otra de las alternativas que podemos hacer es lo mismo en apoyo monopodal. Exactamente igual. Le subo la intensidad, le subo la carga, le subo las necesidades de fuerza, por lo tanto, mi sistema nervioso va a empezar a reclutar más fibras, más motoneuronas, principalmente tipo 2, para frenar la carga rápido, fuerza isométrica, porque ahora mi peso corporal no se reparte en dos piernas, se reparte en
una pierna. Otro de los ejemplos que tengo por aquí preparados ya es una caída de altura. Y volvemos a hacer lo mismo. Cierro el círculo. ¿En qué? Excéntrico y isométrico. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Es la altura del cajón. Es importante que empecemos incrementando la altura poco a poco. Pensar que contra más alto, más necesidades de fuerza vamos a tener. Fijaros, ahora vamos a empezar a introducir trabajo de ciclo, estiramiento, acortamiento lento. Uno de los primeros que se puede empezar a introducir para hacer trabajo de ciclo, estiramiento, acortamiento no es bien pliometría en sí, pero sí que me ayuda a activar de manera ágil, rápida esas fibras tipo 2. Ahora voy de isométrico a concéntrico. Aquí lo que hago que es saltar a cajón y lo que estoy evitando aquí son impactos muy altos en las caídas y demás. Y ahora un contramovimiento, que lo que estoy haciendo aquí que es cerrar el ciclo excéntrico, simétrico, concéntrico, excéntrico, isométrico. Ahora lo que puedo hacer ¿qué es? Incrementar aún más esa participación de fibras tipo 2 y obviamente pedirle a mi sistema nervioso que sea aún más ágil, más rápido para frenarme. Subo aquí, rápido, freno y salto. Con este ejercicio lo que hago es, a diferencia del contramovimiento aislado, saltando en vertical, lo que hago que es incrementar las demandas de la primera fase de excéntrico isométrico. Le incremento, le pido más, mi peso más la caída. Para seguir, no nos vamos a quedar única y exclusivamente con saltos verticales. Podemos hacer saltos horizontales. Aquí voy a hacer solamente uno si quiero, 2 o 3 saltos o los que sea. Incluso esto lo puedo hacer de apoyo monopodal, haciendo zancadas. Pam, pam, pam. Una pierna, una pierna, una pierna. ¿Sí? ¿Por qué se llama ciclo estiramiento acortamiento lento? Por lo que hemos comentado, es lento, es decir, apoyo y salgo, apoyo y salgo. Ejercicios pliométricos de ciclo estiramiento acortamiento rápido. Ejemplos: ciclo estiramiento acortamiento facilitado. Aunque no sea pliométrico como tal, estoy empezando a introducir que esa capacidad de contracción isométrico, excéntrico, con muy poquita carga, con mi peso corporal dividido. Si mi sistema nervioso es lento y no es capaz de reclutar los niveles de fuerza suficiente en tan poco tiempo, se los quito. ¿Cómo? Pues quitándole peso a mi peso corporal, ¿vale? Cargo un poquito el peso hacia atrás y mi gemelo no está soportando mi peso corporal, como saltando a la pata coja. Otro ejemplo: ciclo estiramiento acortamiento facilitado para Aquiles, retrocesos hacia atrás. Hago bajadas y fijaros que vuelvo a qué. A readaptar, a preparar a ese tendón, a todas esas estructuras, con poquita carga, pero intentando que mi tiempo de contacto sea reducido, sea bajo. Otro. Aquí lo que vamos a hacer ya es, incrementamos un poquito más la técnica, la coordinación, y ahora ya todo mi peso corporal va a ese pie. Hostia, que pues le quitas el disco y vas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Incluso este mismo ejercicio lo puedes hacer de lado a lado, ¿vale? Para cambiar planos, para intervenir un poquito más el plano más frontal, más transversal. Otro más de ciclo estiramiento acortamiento rápido, multisalto lateral. Una pierna, la otra, intentando eso, pensar siempre en el menor tiempo posible, menor contacto. Ahora empezamos ya a meter un poquito más de exigencia. Fijaros que ahora estábamos con nuestro peso corporal, sin saltos, pero bajitos y demás. Ahora fijaros, vamos a un drop jump. Aquí de lo que se trata es de caer y buscar el equilibrio entre el menor tiempo de contacto y la altura de salto. Saltar lo más alto posible, pero intentando tener el pie en contacto en el suelo el menor tiempo posible. Me quedan dos ejercicios que son un poquito más complejos, por decirlo de alguna manera. Un ciclo estiramiento acortamiento rápido, desplazamiento frontal monopodal. Compro para las bajadas. Caída monopodal y desplazamiento hacia adelante. Y el mismo ejercicio lo puedo llegar a sustituir con esto. Una caída lateral. ¿Vale? Aquí lo estoy haciendo bipodal. Fíjate, ya pongo aquí bipodal, bipodal desplazamiento. También lo puedo hacer monopodal. Obviamente, las demandas de estabilizadores y demás, pues incrementan muchísimo más. Todo esto se puede combinar de múltiples maneras. No hay una cosa mejor ni peor. Va a depender del contexto, va a depender de la persona, va a depender de la situación, va a depender de todo. Programación. Lo importante que tiene que quedar claro es que los descansos tienen que ser largos. Muchas veces cuando hablamos de pliometría estamos acostumbrados a ver personas saltando un cajón, por ejemplo, o metiendo un montón de saltos. Venga, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso se le llama fatigar. ¿Qué va a suceder si yo hago este tipo de salto así? Por la propia naturaleza del ejercicio va a empezar a aparecer fatiga. Fatiga neural, fatiga periférica, es decir, fatiga a nivel muscular, amonios, lactatos, contracciones que no acaban de tal, coordinación y demás, ¿no?
¿Qué va a pasar? Que mi objetivo de pliometría, entendiendo la pliometría como esa mejora de esa respuesta del sistema nervioso, de esa fase excéntrica con contracción muscular, esa excéntrica isométrica concéntrica, sea eficiente, desplazar la curva hacia la izquierda conforme voy haciendo repeticiones, pierde el objetivo. En el momento que te estás fatigando, mayor tiempo de contacto y menor salto en altura. ¿Eso dónde está aproximadamente? En 5 o 6 saltos. Y como último, la frecuencia de entrenamiento. Mirad, va a depender mucho de esto, pero 1 o 2 veces a la semana es suficiente. Ahora, esto no quiere decir que 1 o 2 veces a la semana tengamos que hacer una sesión única y exclusiva de pliometría. No. ¿Qué podemos hacer? Hostia, pues mira, esta semana he metido volumen de entrenamiento en llano. Principalmente he metido una salidita por montaña, en bajadas, donde ahí ya, obviamente, hay pliometría en todo, ¿eh? Pero hostia, en bajada tal, oye, pues voy a meter una sesión de fuerza y voy a meter al principio de la sesión de fuerza, donde va a haber menor fatiga, unos saltos, un control de frenada, un tal o unos saltitos con frenada, para dar eso que me falta. Hostia, tío, es que esta semana me he metido unos descensos que te cagas, mucho volumen por montaña, pues a lo mejor no las pliometrías esa semana. Por lo tanto, de 1 o 2 veces a la semana, más que de sobra. ¿Vale, chavalería? Oye, pues de esto quería hablar yo y no sé cómo lo que os ha parecido. He querido profundizar bastante y no quedarme con lo típico de pliometría son saltos, multisaltos y un lado para otro y salta y baila y dime que sube el mambo. O sea que nada, chavales, voy a ver si puedo descansar la garganta. Un placer teneros aquí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches,